Soberanía sí, dependencia nunca más. Desde hace un buen tiempo, el doctor Alfredo Jalife Rame ha señalado que el término nacionalismo, aplicado a los gobiernos que salen de la fracasada esfera neoliberal para intentar caminar con rumbo propio, no le parece atinado. En nuestro país, ese término se asocia al viejo PRI, que se adueñó no solo de los colores de nuestra bandera, sino de la identidad de los mexicanos, a quienes decía representar mayoritariamente. El doctor Jalife considera más apropiado hablar de soberanistas, en lo que corresponde a estas naciones, separadas ya de la rapacidad y corrupción que significa ser neoliberal. Si algo puede decirse del gobierno de la Cuarta Transformación desde su llegada al poder, es que se trata de una administración contraria a las formas que siguieron los gobiernos neoliberales del pasado. Como lo dijo el presidente López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy, en su gobierno se frena por completo la privatización del patrimonio nacional, se da impulso sostenido y prioritario al desarrollo de las empresas estratégicas del país, sobre todo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. En este momento empieza a renacer en el pueblo de México la conciencia soberana. Se siente como parte importante de la nación la estructura energética que dilapidaron los gobiernos neoliberales del pasado. La crisis de energía eléctrica que viven varios estados en el país nos abre los ojos sobre el alarmante estado de dependencia que nos heredaron las administraciones priistas y panistas. No tenemos capacidad total para garantizar bienestar al pueblo, al menos en materia energética. El deliberado empobrecimiento de Pemex y la CFE, que perdieron capacidad de producción para permitir la entrada en el sector energético del capital privado, se tradujo en una pérdida de soberanía nacional. Dependemos de particulares para echar a andar la planta productiva en el país, y como esos particulares son en su mayoría extranjeros, la dependencia se vuelve aún más grave. Esto lo estamos atestiguando y padeciendo en los últimos días. En estos momentos, Estados Unidos vive un serio problema relacionado con la generación de energía eléctrica, sobre todo en los estados sureños del país. Las bajas temperaturas atípicas que se han presentado en las últimas semanas dejaron fuera de circulación a las plantas que producen energías alternas. No hay sol y se paraliza la producción de energía solar. No hay viento y quedan fuera de servicio las plantas eólicas. Todo el suministro que requiere la sociedad en el sur de ese país debe cubrirse utilizando gas, y no hay suficiente gas para atender todas las necesidades. El gobierno de Texas declara el estado de emergencia y se comienza a racionar la energía y a encarecer el valor del gas. En lo que respecta a México, que recibe el gas que utilizan nuestras plantas generadoras de electricidad, precisamente de Texas, las dificultades comienzan a incrementarse con el paso de los días, primeramente en el valor del gas, que sufre aumentos de hasta un 5,000%. Después llega la noticia de que los ductos que transportan ese gas están congelados y por lo mismo inutilizados para hacer llegar el energético a las plantas en México en este momento. Por último, el gobierno de Texas notifica que suspende toda exportación de gas mientras siga vigente el estado de emergencia declarado. Eso sucede en los lados de la frontera. Pero hay algo más. En nuestro país hay situaciones que conviene aclarar. La Comisión Federal de Electricidad produce únicamente el 50% de la electricidad que consumimos los mexicanos. El otro 50% lo produce el sector privado. En el norte del país, principalmente, hay problemas de generación de energía eléctrica que afectan a la población, y es interesante destacar que es precisamente en esa zona donde la producción y distribución de energía eléctrica se encuentra mayoritariamente en manos de particulares, muchos de ellos extranjeros. Pero, ¿cómo pudimos llegar a tal grado de dependencia? ¿Por qué dejamos en manos extranjeras un sector vital para el país
como lo es el energético? ¿Por qué cedimos estúpidamente soberanía a otras naciones al entregar a particulares extranjeros el control de servicios y empresas que son vitales para garantizar la buena marcha del país? La respuesta es sencilla. Porque los neoliberales que gobernaron en esta nación durante los últimos 36 años no tenían ni pizca de escrúpulos o de identidad nacional. País soberano no tenía significado para ellos, identidad nacional tampoco. Todo fue negocio, basado en la corrupción. Entregaron el patrimonio nacional a cambio de migajas, que fueron a parar a sus cuentas bancarias. Dinero mal habido, a cambio del presente y futuro de México y de los mexicanos. Estados Unidos dice, no exporto gas, y nos quedamos aquí en la oscuridad total. Así, literalmente. Esa es la herencia que deja el neoliberalismo a la presente y futuras generaciones. Esos son los que quieren regresar a gobernar en el país. Gobierno soberano, como lo define el Dr. Jalife, es aquel que intenta recuperar lo que miserablemente empeñaron o vendieron los gobiernos neoliberales. Es el gobierno que no permite que los recursos propiedad de la nación sigan en remate al mejor postor. Eso es lo que representa el cambio de régimen que impulsa la Cuarta Transformación. Desde su llegada al gobierno, el presidente López Obrador implementó un programa de rescate energético, en el que las plantas generadoras de energía reciben acondicionamiento y mantenimiento permanente. Hoy son precisamente esas plantas productoras de carbón y combustóleo las que entran en escena para abastecer de insumos al sector eléctrico. La intención de este gobierno es ser autosuficiente en el mediano plazo, en todo lo que tenga que ver con el bienestar de los mexicanos. Podemos extraer y transportar el gas, podemos extraer, refinar y transportar petróleo. Lo hemos hecho en el pasado. Es importante entender el concepto de gobierno soberano. Se trata de la administración pública que se compromete con sus obligaciones en favor del bienestar de toda la sociedad. No es un gobierno controlado y dirigido al bienestar de unos cuantos. Es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Tutor del patrimonio de la nación que está por encima de cualquier interés particular. Esa es la Cuarta Transformación y el rumbo que intentan seguir otras naciones en el mundo, ante el fracaso del neoliberalismo corrupto. Hay que apoyar esta nueva visión político-económica, eliminando al tumor de México. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros. Buen día de nuevo. Por primera vez en decenios, México cuenta con un presidente verdaderamente nacionalista que vela por los intereses de la gente, que conduce los destinos de nuestro país para corregir su rumbo, siempre en favor de quienes más lo necesitan en la búsqueda de la justicia social para el bienestar pleno y de largo alcance. Esta iniciativa tiene objetivos muy claros, firmes y necesarios. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, sostener el compromiso de nuestro gobierno de no aumentar las tarifas de la energía eléctrica por encima de la inflación y garantizar la seguridad energética como pieza estratégica de un concepto superior de seguridad nacional. Se dota de las herramientas para la operación de una nueva política energética en beneficio del pueblo y la nación. Coincidimos plenamente con el planteamiento del titular del Poder Ejecutivo, ya que en efecto desde hace más de 3 décadas, México ha padecido con políticas neoliberales que impusieron burdas estrategias para privatizar la riqueza de la nación y ponerla en manos de empresas particulares. La Comisión Federal de Electricidad es una clara muestra, pues quedó fracturada, endeudada, disminuida en su capacidad productiva y sometida a una legislación que beneficia a los particulares, obligándola a otorgar subsidios a empresas abusivas y simuladoras. Entre los beneficios de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica destacan que ahora el Sistema Electrónico Nacional deberá ser alimentado principalmente de la energía que produce el Estado. La CFE priorizará y recuperará una gran cantidad de recursos económicos. Se propone eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas en caso de requerir energía adicional, ya que el esquema actual resulta especulativo y caro. Se eliminará la simulación de precios, la especulación, el dumping y los subsidios abusivos, de tal manera que habrá de generarse un ambiente de competencia y equidad.
Todo esto generará un efecto positivo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, que es el principal tema aquí. La CFE opera actualmente aproximadamente al 51.3% de su verdadera capacidad instalada, debido a que se ha priorizado a contratos de generación de energía con terceros privados. Así, queda evidenciada la subutilización de la infraestructura de la paraestatal. El impacto positivo en las finanzas públicas es muy claro. Por cada 5 puntos porcentuales que crezca la CFE, en su capacidad de operación obtendrá en promedio 16.945 millones de pesos adicionales por utilidad en ventas de energía. Si la Comisión Federal de Electricidad alcanzara el 90% de operación de su capacidad, lograría un incremento de utilidad por ventas de energía en el orden de los 135.558 millones de pesos, lo que equivale al presupuesto anual de un estado tan grande como Jalisco. Para lograrlo es necesario que la Comisión Reguladora de Energía revise a fondo los permisos de autoabastecimiento y, en su caso, deberá revocar aquellos que resulten fraudulentos. No se trata, como maliciosamente se ha intentado asegurar, de una expropiación, sino de una revisión absolutamente legal de los contratos de compromisos de capacidad de generación y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes al amparo de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, con fundamento en el artículo 74 constitucional, entre otros. Se trata de poner en orden a los contratos de autoabastecimiento, una figura que, por cierto, surgió en 1992 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La presencia de estas empresas abusivas y simuladoras representa un gran impacto negativo que reduce las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, en las finanzas públicas por alrededor de 22.500 millones de pesos en los recientes 3 años. Esta es solo una de las muestras de los actos de abuso, corrupción y saqueo del que México fue objeto durante los 36 años de los gobiernos neoliberales. Esta iniciativa presidencial preferente, con toda justicia, pone en orden. Se trata solo de castigar el abuso. A eso viene la Cuarta Transformación. Por eso la gente votó en las urnas por un gobierno con visión nacionalista para recuperar lo que al pueblo le pertenece. Y nosotras, como representantes populares, debemos estar a la altura. Tenemos la obligación de estar siempre del lado de la gente y por ello estamos a favor de la opinión y consideraciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, desde luego, a favor de la iniciativa de nuestro presidente. Queda en evidencia que los gobiernos neoliberales se dedicaron a minar las empresas del Estado para permitir la participación y el saqueo por parte del sector privado, claro, con los respectivos moches para las autoridades en turno. Y la historia reciente del sector energético en el país es muy clara. Basta recordar lo sucedido hace 11 años con Luz y Fuerza del Centro, la empresa del Estado que dotaba de energía a cerca de 20 millones de mexicanos y mexicanas. Hoy, Luz y Fuerza del Centro ya extinta y en liquidación está en manos del Instituto para devolverle al pueblo a lo robado. Que no se nos olviden los hechos trágicos que el entonces presidente Felipe Calderón protagonizó con todo el histrionismo que le caracterizaba, cuando a medianoche, en los primeros minutos del 11 de octubre del 2009, envió elementos de la Policía Federal con helicópteros y transmisión televisiva para sitiar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, que existía desde 1903. De esta escena trágica quedaron sin empleo más de 44,000 trabajadores. La estrategia era clara: volver ineficiente a la empresa, intervenir en disputas de los sindicatos y después orillar a la quiebra para ser rescatada por los particulares. Quiero cerrar dejando bien claro que esta iniciativa preferencial se trata de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, de acrecentar las finanzas públicas y terminar con la corrupción y la simulación. Lamentable que la oposición ahora pretenda defender los subsidios. Eso sí, son auténticos regalos y desvíos de los recursos públicos, destinados a empresas privadas que han abusado de la figura de los contratos de autoabasto de energía eléctrica, y no se vale. Pero es una oportunidad más para que la gente compruebe claramente del lado de quién están. Debemos ver esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica como una oportunidad no solo de recuperar la autonomía energética, sino también como una oportunidad de garantizar el suministro como el buen precio para el consumidor final, que son nuestros representados. Termino. Votaremos a favor porque esta iniciativa preferente del presidente fortalecerá la seguridad nacional, la autonomía energética y la hacienda pública para garantizar el cumplimiento del cuarto constitucional, para dar pasos firmes en la búsqueda de un estado de bienestar que ustedes, la oposición, quieren negar a la población más necesitada del país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada, por su participación. Hoy México necesita de toda su energía para lograr la cuarta transformación. Por ello, es necesario reformar la Ley de Industria Eléctrica para darle preferencia a los consumidores y recuperar el patrimonio de la nación. Como bien lo dijo el presidente Adolfo López Mateos, en México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.